Prácticamente, hermanos y hermanas, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en nuestra penúltima clase de las 10. La verdad que se pasó muy rápido el tiempo, por lo menos para mí, así lo sentí yo. Y para la próxima semana, para quienes están tomando este curso para obtener un grado, vamos a tener nuestro examen final. En un momento les voy a presentar cuáles son los temas para que se vayan preparando para ello. Pero hoy estaremos enfocándonos especialmente en lo que es la soberanía de Dios y otros temas que son claves en la teología, en el pensamiento reformado. Les envié un artículo breve para que leyeran poco más sobre lo que es este tema. Así es que si alguien tiene algún comentario que quiera hacer al respecto, queremos darle la oportunidad antes de poder desarrollar el material que tenemos para esta mañana. Bueno, por supuesto, si lo leyeron, si no, pues ¿de dónde van a sacar los comentarios si no lo hicieron, ¿verdad? Pero bien, si no, continuamos entonces. Y Pepe, adelante. Adelante. Tu micrófono no se escucha. Tienes que abrirlo, está cerrado. Ten cuidado que no vas a agarrar en otra dirección en vez de la carretera que tienes que seguir también. Ok, muy bien. Entonces, más adelante, cuando tengas una mejor oportunidad. Este es el examen final, hermanos, para que tomen nota de las áreas que necesitan estudiar los concilios de la iglesia, el pecado, la justificación, santificación, la reforma protestante, las doctrinas principales y por favor mantengan junto a ustedes las notas que han tomado y también las presentaciones. Esto les va a servir como base para poder responder su examen. Entrando directamente al tema de la soberanía, cuando los cristianos hablan o hablamos de la soberanía de Dios, queremos decir que Dios está en todo su derecho absoluto del dominio sobre toda la creación, que Él es el rey o el monarca supremo del cielo y la tierra, porque como Dios todopoderoso y creador, obviamente está en esa facultad. Él es infinitamente exaltado en rango, poder, autoridad, sobre todo. Entonces, digamos que son algunos de los términos asociados a lo que es la doctrina de la soberanía de Dios como parte fundamental de la teología o el pensamiento reformado. Por definición, se dice que la palabra soberanía está formada con un sufijo ia y soberano, es decir, indica la cualidad del soberano, o la palabra soberano también viene del latín, aquí está, superanus, compuesta del super, encima o más, y el sufijo anus, pertenencia o procedencia, relación. Se refiere a alguien que tiene autoridad encima de todos. Es por ello que al emperador romano también le llamaban el soberano, ¿verdad? O el supremo, porque era el que dominaba sobre todas las personas, no solamente sus oficiales, sino sobre toda la gente. La soberanía de Dios, ¿qué queremos decir con esta expresión? Queremos decir, la soberanía de Dios es el reinado de Dios, la divinidad de Dios. Decir que Dios es soberano es declarar o afirmar o confesar que Él es el más alto, haciendo de acuerdo a su voluntad en el ejercicio de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Así que nadie puede detener su mano. Eso lo dijo el profeta Daniel en el capítulo 4 y versículo 35. Tomando esto como punto de partida, hermanos, cuando decimos que Dios es el más grande, el supremo, el que está sobre todas las cosas, ¿por qué creen ustedes, para iniciar el diálogo, que algunas veces cuando elevamos nuestras oraciones a Dios, escuchamos o decimos frases como esta? Creemos o confesamos o declaramos, dicen algunas personas, que tú eres un Dios misericordioso.
Si Dios es el más alto, el más grande, el supremo, ¿por qué es que usamos esos términos? A ver, hermanos, quiero escucharles, por favor. ¿Puede repetir la pregunta? Si Dios, dentro de esta doctrina de la soberanía, es el más grande, es el único, el supremo, el monarca, el todopoderoso de su creación, ¿por qué, por ejemplo, cuando a veces oramos o escuchamos orar, las personas dicen, creemos que eres un Dios de misericordia? ¿Por qué? Si Él es el único. Refiriéndose a que puede haber otros que no son Dios. Por ejemplo, bueno, yo diría todos, dice, dentro a Dios le agrada que nosotros reconozcamos su soberanía, su majestad y que Él está por encima de todos los seres humanos, incluyendo humanos. Ahora, también es una forma de afirmar nuestra Gracias, Pepe. Tu audio está un poquito deficiente, pero ahí te vamos más o menos adivinando por los movimientos de tu boca. Marcelino, adelante, por favor. Sí, yo creo que el uso de que eres un Dios, yo pienso que lo tenemos más entre descendientes indígenas por la creencia de que nuestros antepasados creían en muchos dioses. Entonces yo pienso que ha sido una cadenita ahí de que de decir un Dios, hay un Dios y hay un Dios. Entonces ya como por herencia tenemos eso de que había creencias que hay Dios para todo, ¿no? Entonces yo pienso que tiene que ver con eso, inconscientemente lo hacemos sin de verdad creerlo que hay más. Yo pienso que ya es algo que está arraigado en la cultura yo creo que la mayoría de personas que fueron conquistadas por España. Eso es lo que yo siento. Gracias, Marcelino. Creo que es una buena explicación que podría respaldar esa idea. Porque sí, obviamente al decir eso estamos asumiendo de que creemos que existen otros dioses y Él solamente es uno entre otros, ¿verdad? Auner, adelante. Yo pienso, pastor, que no hemos tenido una revelación realmente del Dios que nosotros buscamos o por falta de conocimiento, es de que expresamos de esa forma, porque cuando alguien no conoce a una persona, no sabe ni lo que dice a veces, ¿no? Entonces, a veces creo que es falta de revelación del Dios que nosotros adoramos y al que nosotros buscamos. Entonces, cuando nosotros realmente lo conocemos, no podemos hablar de esa forma, ¿no? Yo sé que eres un Dios y pensamos de que hay muchos dioses. Cuando nosotros tenemos la revelación que solo hay un Dios, creo que se nos quitaría eso de que a veces expresamos. Gracias. Hermano, Sí, Marcelino, puedo conjetar a esto. El problema no solamente es que somos las personas que no sabemos nada de la iglesia, nada de la Biblia, nada de nada. El problema es que se oye esto entre los pastores y sacerdotes. Esta misma expresión vienen de cabezas de la iglesia. Entonces ya uno ya lleva uno eso desde niño, porque lo escucha uno de los sacerdotes, y ahora yo de cristiano desde hace 7 años lo oigo de los pastores. Esa misma expresión. Tenemos un Dios que es así. Entonces, hay un solo Dios que es así. Tenemos un Dios que es así. O sea, ese ya es el lenguaje también
que se escucha dentro de la iglesia. Y precisamente antes de escuchar a, creo que Jessica también iba a comentar algo y Salomón, precisamente esa es una de las pequeñas diferencias, si ustedes quieren, de lo que es la teología reformada en comparación a otras teologías, a otras formas de entender a Dios, porque la soberanía de Dios es central en el pensamiento reformado, ¿verdad? Dios es todo, Dios tiene el dominio sobre todo, Dios ejerce su voluntad sobre todos y sobre todo, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer ni para acompañar ni para contrarrestar la obra de Dios. Entonces, esta doctrina es central en el pensamiento reformado. Significa que en otras formas de interpretar a Dios existe la posibilidad, ya sea por cultura, hermano Marcelino, o por tradición, que no se le ve la diferencia. Pero sí, dicen los periodistas, dicen que las palabras, de tanto repetirlas, forman una opinión, ¿verdad? Usted dice y dice una cosa y se forma una opinión. Entonces, de tanto escuchar que tú eres un Dios aquí, un Dios allá, estás admitiendo que en tu mente existen otros dioses, ¿verdad? De alguna manera o de otra. Hermana Jessica, le escuchamos. Bienvenida. Gracias. Sí, iba a decir algo así también, así como usted dijo algo similar. Y también, también yo creo que cuando uno, o sea, escucha decir o uno ora diciendo a Dios que Él es un Dios misericordioso también, sabemos que es uno de sus atributos de Dios, que Él es misericordioso y sé que Él tiene toda la soberanía, tiene el poder de decidir, o sea, de sobre todo dominio. Entonces, pero también a Dios le agrada nuestra oración cuando uno va a Él de un corazón sincero, así como tenemos al rey Ezequías, que cuando le habló el profeta Isaías, diciendo, no sé, creo que es Isaías, ¿no? Que le habló a él, diciendo que se iba a morir, ¿no? Pero, o sea, eso ya lo había decidido Dios, que se iba a morir. Pero la oración de Ezequías hizo que le tocara el corazón de Dios y le diera otros años más de vidas. Entonces ahí podemos ver la misericordia de Dios, que Él es soberano, pero también Él tiene misericordia de nosotros, porque es uno de sus atributos de Él. Eso es todo. Gracias. No sé, Salomón, si tienes un comentario por ahora o... Amén. Vemos que, Bienvenido. amén, gracias. Vemos que, bueno, a veces cuando escuchamos esas palabras de otros hermanos, como escuchamos ahorita aquí en la clase, es porque ya lo hemos escuchado de otras personas y de otras personas, pero también en la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento que habían dioses, otros dioses que no eran Jehová, y el Señor se los prohibía al pueblo que le adoraran a ellos. En el tiempo de ellos, de los Baales, de los dioses de los filisteos. Entonces, tal vez por eso a veces nos quedamos con esas oraciones, porque tú eres un Dios que eres diferente a los otros dioses. O sea, sí existen otros dioses, pero nosotros vamos directamente a Dios, al verdadero Dios. Pienso que puede ser también por eso. Ya, es otra posibilidad. Ahora, hermanos y hermanas, antes de continuar, con el acontecimiento de los hebreos en Egipto, con estas plagas que vinieron sobre los egipcios, que ahora sabemos que cada una de las plagas vino sobre un dios específico, sobre una deidad específica, ¿verdad? En las que creían los egipcios. Con este asunto también de la experiencia de Elías y los profetas de Baal, que en un momento Elías hasta se burla un poco de ellos y les dice, grítenle, puede estar durmiendo. O sea, la verdad que sí da un poquito de cosa eso, ¿no? Como que se está burlando realmente. ¿Cuál es su propia opinión o su propia interpretación, hermanos y hermanas, sobre esto? ¿Realmente existen otros dioses aparte de Dios, el creador, el Dios único, soberano? ¿Qué nos demuestran esas experiencias?
Hermano, Adelante, Marcelo. yo pienso que la mayoría de nosotros pecamos de idólatras, porque de repente para nosotros nuestro Dios pues, son nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro carro, o sea, no podemos hacer nada si no es por medio de. Pienso que yo me atrevo a decir que muchos cojeamos de la misma pierna con eso, que de una forma miramos, le damos más importancia a lo que nos rodea que en realidad a Dios. Nos hemos vuelto idólatras del dinero, del trabajo, de nuestra familia, de nuestras esposas, y yo pienso que muchos cojeamos del mismo pie. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién más? Yo creo, pastor, que no hay Sí, no hay otros dioses. Creo que el ser humano ha nombrado a otros dioses, pero creo que Dios no creó otros dioses, sino que solamente hay uno. Entonces el ser humano, por lo menos, hay gente de que alguien hizo las cosas bien y ya lo tienen como un dios, o como vemos en el tiempo de antes, la gente creía en el dios del sol, en el dios de la luna. Entonces son creencias de ellos mismos que el ser humano ha creado. No las ha creado Dios, sino que es el ser humano que en su agonía de buscar a alguien que lo respalde, han nombrado a otros dioses que no existen literalmente. Y evidentemente, gracias. Evidentemente, la expresión del encuentro de Dios con Moisés tiene mucho que ver con nuestra interpretación acerca de Dios. Diles que yo soy el que soy. Es decir, no hay ningún otro Dios en existencia que trascienda o que se revele o que se dé a conocer a su creación. Todo lo demás son imaginaciones, son ideas, y por eso el ser humano se forma imágenes acerca de lo que creen que es Dios. O sea, es verdad, en el Antiguo Testamento vemos diferentes deidades, pero ninguna de ellas pudo resistir el poder de Dios, porque no hay nadie, bíblicamente no hay nadie más como Dios. O sea, las demás son imágenes, ideas humanas. Por ejemplo, los egipcios creían que el sol era el dios supremo, ¿verdad? El dios Ra, que ellos le llamaban, y que el faraón era hijo directamente de Dios, del dios Ra. O sea, el faraón no era producto de una relación sexual entre un hombre y una mujer, sino producto de la divinidad, como pasa con Jesús, los Césares que tenían esa idea, Alejandro el Grande, etcétera. Entonces, la teología cristiana bíblica, y sobre todo esta teología reformada con el tema de la soberanía de Dios, en realidad nos enseña que creer en Dios es creer que no existen otros dioses. ¿Okay? Creer en Dios, el creador, el soberano, es creer que no existen otros dioses. Y ahí se desprenden una serie de otras enseñanzas, pero eso es, veamos un versículo solamente. Si alguien puede leer Isaías 45 del 5 al 7. Ese es el profeta Isaías, el más grande en cuanto a volumen, escribiéndole al pueblo de Dios. ¿Qué dice Isaías 45, 5, 7? Alguien lo lee, por favor. En cualquier versión, no importa, el sentido no se pierde. A ver, léanlo. Isaías 25, 7. No, Isaías 45, versículos 5 al 7. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues que no hay más dioses, solamente Él. Lo deja claramente. Entonces, aún el apóstol Pablo en el Areópago, observando todas las deidades de los greco-romanos, de los griegos, dice, observo que ustedes tienen un altar dedicado al Dios no conocido. O sea, la gente tiene sus ideas de quién puede ser Dios para ellos y se forman una imagen porque no hay una base para decir este es el verdadero Dios o este es Dios. Las culturas que habitaban este continente y otros también tenían sus propias deidades plasmadas en imágenes, pero también tenían la idea de alguien que era superior, pero no sabían cómo describirlo. Y así sucesivamente. Pero, de nuevo, creer en la soberanía de Dios también significa creer que no existen otros dioses, sino solamente Dios, el creador, el diseñador y nuestro propio creador. Bueno, ahí les dejo esto para que sigan pensando. El fundamento para la doctrina de la soberanía de Dios es teológico, es el estudio del qué hacer acerca de Dios y también es textual, porque es respaldado por el texto bíblico. Soberanía y atributos. La escritura enseña que Dios es independiente o es autosuficiente y autocontenido, significando que Él es la base de su propio ser. No necesita que alguien lo haga, lo mantenga, lo complete o lo ayude. Él es independiente considerando su voluntad y poder, ejerciéndolo sin ayuda ni guía de nadie. En eso Dios está completamente separado de todas sus criaturas porque ellas son básicamente dependientes de Él en todas las cosas. Algunas bases bíblicas para ello. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, que Dios no apareció por ahí en la historia de los hebreos, sino que Dios siempre ha sido. Isaías 46:9-10, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y hasta la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estas son solamente algunas de las bases bíblicas que enseñan quién es Dios. Entonces, hermanos, está claro que la soberanía de Dios no es necesariamente una de las doctrinas de todo el pensamiento cristiano, pero sí del pensamiento reformado. Y yo creo desde mi punto de vista que cada vez se está haciendo un poquito más conocida esta doctrina también en otras formas del pensamiento cristiano. Pero cada uno de nosotros y nosotras sabemos exactamente que fuimos creados y creadas por Dios a su imagen y semejanza y que Dios es eterno, Dios es desde el principio, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios simple y sencillamente es, Dios existe, Dios es. Entonces, la realidad de la existencia de Dios como soberano lleva a que el mundo en su historia se haga algunas preguntas que son claves. Por ejemplo, y creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a repetir, los griegos, por ejemplo, en su
filosofía se enfocaban en tratar de entender quién es Dios, quién es. Y entonces, en esa búsqueda del conocimiento, ¿verdad? Del gnosticismo, que por definición es conocimiento, se forman diferentes ideas y llegan a establecer lo que se llama todo un panteón, toda una lista de deidades que se convierten en parte de su religión, le dan forma a su religión, ¿verdad? El panteón romano o el panteón griego, perdón, que después se convierte en el panteón greco-romano, porque los romanos solo le cambian nombre a las mismas deidades de los griegos, ¿verdad? Entonces, la pregunta, sin embargo, de la Biblia, del pensamiento judeo-cristiano, no es necesariamente quién es Dios. Damos por hecho que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Recuerden que uno de los principios de la Reforma propuestos por Calvino, que ustedes contestaron, quienes hicieron el examen, tiene que ver con lo siguiente: entre más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos y viceversa. Entonces sabemos que Dios es, ¿verdad? Sabemos quién es Dios, es el creador de nosotros mismos, no solo de las cosas que vemos y que no vemos, sino de nuestra propia realidad, de nuestra propia persona. Entonces la pregunta nuestra, juntamente con los judíos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, porque la Biblia para nosotros es toda, la pregunta es, ¿qué hace Dios? No necesariamente quién es Dios. Damos por hecho que sabemos quién es Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hace Dios como soberano en el mundo, en su creación y en nuestras propias vidas? ¿Qué es lo que Dios hace? Si alguien puede buscar el Salmo 103, vamos a leer tal vez 3 versículos o 4. Lo quiero hacer un punto ahí. Salmo 103. Cuando alguien lo tenga, por favor, déjenme saber para escuchar lo que dice. Empiece a leer y yo le digo dónde pare, hermana o hermano. Salmo 103. ¿Qué dice? A ver, Auner, adelante. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resgata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová Sí, es hermano. Está bien, hermano. Ahí dejémoslo. Si nosotros escuchamos lo que dice el pasaje, primero el salmista le está diciendo a su propio ser que bendiga a Dios, que alabe a Dios, que exalte el nombre de Dios. No le está diciendo a otra gente, no le está diciendo a una congregación, no le está diciendo al pueblo, sino a su propio ser. Ahora, ¿por qué el salmista le está pidiendo a su propia persona que bendiga a Dios y que alabe a Dios? ¿Qué fue lo que escuchamos en la lectura? ¿Por qué? Por todos sus beneficios. Por todos sus beneficios. Lo que nosotros le llamamos bendiciones ahora, lo que los judíos le llamaban el shalom de Dios. Todos los beneficios físicos, materiales, espirituales, todo eso encierra el shalom en hebreo. Por eso, entonces, el enfoque ¿cuál es? El salmista está dando por hecho que Dios es, ¿verdad? Que Dios es. Bendice alma mía a Jehová, o bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, el enfoque ¿cuál es? ¿Por qué le debe de alabar? ¿Porque le conoce solamente? ¿Porque sabe quién es? ¿O qué es la implicación del texto? Debe alabarle por lo que Dios hace en su propia vida. Es decir, su alma o su vida o su existencia no puede olvidar fácilmente lo que Dios hace, ¿verdad? Que son todos sus beneficios. Entonces, por eso debe alabar, por eso debe adorarle, por eso debe bendecir el nombre de Dios. Ahora,
En nuestra propia adoración hacia Dios, hermanos y hermanas, ¿por qué adoramos nosotros a Dios? Por gratitud. ¿Por qué? Por gratitud. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? ¿Por qué más razones ustedes ven que la gente adora a Dios en la actualidad? A ver, Pepe, adelante. Porque a Él le place, porque eso es lo que Él requiere de nosotros. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Pues como dice aquí el salmista, también por todos sus beneficios, por nuestra salvación, por nuestra paz, por sanar nuestros dolores. Creo que hay mucha gratitud por todo lo que Él hace día con día por nosotros. Gracias. Hermanos, hermanas, ¿ustedes creen que hay gente que los días domingos, que es el día tradicional en que adora la iglesia cristiana, se acerca a los templos a adorar a Dios porque tienen un vehículo que les puede transportar, porque tienen un trabajo que tal vez no les pagan el máximo, les pagan el mínimo, pero le provee el sustento o le provee para su presupuesto familiar, porque tienen un seguro médico de pronto? Algunos no lo tienen, eso lo sabemos. ¿Ustedes creen que hay gente que se acerca a adorar a Dios por esas razones también? ¿O es algo que la gente da por hecho que lo tiene que recibir? Digo, en su observación general, yo no estoy hablando, no estoy tratando de juzgar ningún tipo de oración, solo estoy tratando de que observemos el panorama alrededor de nosotros. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que observan ustedes en su vida como cristianos actuales? Sí, hermano, adelante, Marcelino. Yo lo que he observado y yo personalmente también lo he hecho, vamos para que Dios nos bendiga la semana que viene. No por lo que ya nos dio, sino para que nos dé más la semana que viene. Y también por tradición. En realidad, hermanos y hermanas, cuando nosotros podemos entender o llegar a la comprensión de lo que es la soberanía de Dios, que sigue actuando y que independientemente de nosotros, Él sigue sosteniendo su creación con todo su amor, su gracia, o como dijera San Pablo en el capítulo 12 a los romanos, con todas sus misericordias. La única conclusión, desde mi punto de vista, a la que podemos llegar es que la adoración es una respuesta de agradecimiento a Dios por todos sus beneficios. No es otra cosa. Ya por ahí después vienen esta lista de peticiones que cuando abrimos el piso, como se dice en nuestro lenguaje, si usted pone dos carteleras, una para poner agradecimientos y la otra para peticiones, usted no me dejará mentir, la de las peticiones se le va a llenar y tiene que darle vuelta a la siguiente página porque se va a llenar de peticiones, pero no de agradecimientos. Porque damos por hecho que algunas cosas tienen que ser así, ¿verdad? Tiene que haber fórmula para los bebés, tiene que haber gasolina para el vehículo, tiene que haber lo otro. Es así, es decir, el mundo material nos forma de tal manera que hay cosas que se dan por hecho, tienen que darse porque así debe ser. Pero en el pensamiento reformado y en la teología y en la doctrina de la soberanía de Dios, todo lo que recibimos es producto de la acción del amor de Dios hacia nosotros por su pura gracia. Y entonces nuestra adoración tiene otro sentido. Nuestra adoración tiene otro sentido. Por eso es que existe adoración, digamos, regular, y también existe la adoración reformada, en donde las personas se asume que se acercan a reunirse con otros creyentes como una respuesta de gratitud, no a lo que Dios va a hacer, sino a lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Entonces, esa es parte de la doctrina de la soberanía de Dios. Él es,
y Él sigue haciendo por nosotros y va a seguir haciéndolo aunque nosotros no querramos aceptarlo. Entonces, es importante, hermanos, no necesariamente cambiar nuestros pensamientos, pero sí es importante tomar en consideración esta doctrina como un aspecto principal, podría decir yo, en nuestras propias, en la práctica de nuestra propia vida o de nuestra propia fe. Vamos a hacer una dinámica aquí, hermanos, y quiero pedirles que compartan lo más que puedan. Y aquí les estoy incluyendo los mismos textos. Y todo lo que quiero que hagan en pocos minutos es, tomando en cuenta la definición de la soberanía que ya la leímos, ¿qué palabras o frases de cada uno de los versículos anteriores reflejan que Dios es soberano y por qué? Esa es la pregunta, así que voy a tratar de ponerlas, de asegurarme que sí las pueden ver en su ventana de chat. Díganme si están viendo lo que puse ahí. Indíquenme, por favor, que sí lo están viendo. Sí. Sí. ¿Sí? ¿La mayoría lo están viendo? Ok, entonces déjenme hacer aquí una dinámica para que puedan participar. Ya dije, tómense un segundo. Asegúrense de que alguien esté preparado con las notas para compartir cuando regresemos. Hermanos Marcelino, José Ramos, si pueden, ¿a quién de ustedes va a compartir, por favor? Después continuamos con nosotros, hermanos del otro grupo. Pues hoy sí estuvo muy difícil la tarea, hermano. Estuvo ¿Por qué, muy hermano? difícil, muy complicada. Pues porque el hermano José se oye como que está buceando. Entonces, pues no, no se escucha claro. Así, pero de lo que creo que escuché de parte de él y poquito que agrego yo, es que las palabras que más se llegan a la pregunta que usted expuso es la soberanía, aunque no dice soberano para nada, pero está hablando que Dios lo sabe todo, no hay pensamiento que se oculte. Está hablando de que desde el principio, desde el siglo hasta el siglo, ya estaba. Y entonces o sea, no está hablando la palabra soberano, no está, pero, o sea, es sinónimo de. Entonces, eso es lo que notamos. Y estuvimos hablando bastantito, pero como le digo, la recepción algo difícil, incluso le comenté yo al hermano, ahora sí nos tocó muy difícil esto, que se ve como que está metido así como en un contenedor de vidrio, hablando así. Entonces, pero eso fue lo que pudimos extraer del tema. ¿Cierto, hermano José? Así es, hermano Marcelino, sí. Y que Dios es soberano, no solamente Dios es soberano, Dios
Cierto, está un poco pobre pero ahí estamos más o menos. Gracias, José. Hermanos, Raquel, Salomón, Auner, creo que Jessica también estaba ahí. Sí, adelante. ¿Quién va a compartir? A mí me tocó compartir y Adelante. dice que cuál es la frase y que refleja la soberanía de Dios y por qué. Dice que en el primero, en la de Job, la frase es todo lo puedes porque antes del mundo no hay nada. Estábamos comentando que Dios ha existido desde siempre y que Dios conoce todo de nosotros, ¿verdad? Incluyendo nuestros pensamientos. Él sabe, él nos conoce bien a todos y hasta lo que pensamos. En la segunda dice que Dios, perdón, la frase sería antes de que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha existido desde el principio y antes de la creación del mundo y él ya estaba, ¿verdad? Y pues sigue estando. La tercera dice, la frase sería, yo soy Dios y no hay otro Dios. Pero también sacamos mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque no existe nadie sobre la soberanía de Dios, porque Él es Dios y no hay nadie más. La cuarta dice, la frase sería, porque de Él y para Él son todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él creó todo y Él es dueño de todo, ¿verdad? Y dice que es una muestra representativa de la majestad soberana y su actividad soberana también para Él y por Él. Esa es nuestra participación, nuestras respuestas. Gracias. No, gracias a todos ustedes, hermanas, hermanos, por hacer su trabajo, aún con las dificultades del audio que encontró Marcelino en la participación de José. Pero bueno, creo que estos son solamente algunos de los textos bíblicos que respaldan esta doctrina de la soberanía de Dios. Y de hecho, hermanos, desde mi propio punto de vista, creo que nuestra vida en sí refleja en qué creemos nosotros. Se dice por definición que lo que nosotros creemos le da forma a la manera en que vivimos. Entonces uno vive de acuerdo a lo que cree. Si una persona está preocupada por autoexaltarse a sí misma, como hablamos el sábado anterior, el pecado como una forma de autoexaltación, entonces esta persona va a terminar dándose a sí mismo el crédito, la gloria, etcétera, etcétera, y no a Dios. Esto es muy común, hermanos y hermanas, en la propia cultura nuestra, con los cambios que sufrimos, los cambios mentales que sufrimos cuando llegamos a este país. Creo que todos y cada uno de nosotros en nuestras diferentes experiencias notamos personas que cuando llegan por primera vez, sobre todo si les ha costado mucho cruzar la frontera o las fronteras, porque algunos tienen que cruzar más de una, buscan a Dios o la iglesia de una manera muy ferviente, muy entregada, con muchos deseos de todo. Pero eventualmente cuando las cosas empiezan a caminar mejor, obtienen un trabajo, tienen un ingreso decente, sus vidas empiezan a cambiar, pero también su mente cambia, su teología, esa teología de entrega, de servicio, de yo quiero más y más de Cristo, como dice el canto, se transforma en una teología de yo quiero más y más de mí, ¿verdad? De mí mismo. Entonces, esto lamentablemente hace no solamente que la persona cambie, pero también cambia la manera como la iglesia misma se comporta y ve a las personas. Nosotros hemos tenido la experiencia, creo todos y todas, pero de manera particular, ver familias completas que realmente llegan con un fervor y con una devoción muy, pero muy importante
pero de pronto las cosas se van dando a su favor y cambian. Entonces, he visto casos, quiero que ustedes también, de personas, por ejemplo, que han logrado arreglar su estatus migratorio en menos tiempo que otras personas. Y les veo exhibiendo sus símbolos que indican que son ahora parte de la ciudadanía de este país, pero veo dándoles gracias al país y no a Dios. O sea, la lógica humana dice, bueno, hay que darle gracias al país y al sistema migratorio que de alguna manera a mí sí me favoreció, pero también sabemos que hay muchas personas que no les ha favorecido. Pero ¿dónde está realmente la gloria a Dios? Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de las 5 solas de la Reforma Protestante y una de las solas es la gloria solo para Dios o la gloria para Dios. ¿Dónde está eso, hermano? ¿Dónde está eso que tanto enfatizamos cuando las cosas no están bien? Entonces, creer en la soberanía de Dios es creer que aun cuando nos está yendo aparentemente mal desde el punto de vista humano, todavía nosotros le damos la gloria a Dios porque Dios tiene algo mejor o algo diferente para nosotros. En Romanos, que vuelvo a repetir y no me canso de repetir, es la carta más teológica de todo el Nuevo Testamento y que creo que cada creyente debería saberla casi de memoria. Dice, todas las cosas ayudan para bien, Romanos 8, 28, ¿no? ¿A quiénes? A los que creen. Pero a veces las cosas no están yendo por el camino que uno cree que es el correcto. ¿Sí? Cuando se te enferma el bebé, cuando te despiden del trabajo, cuando menos esperabas, etcétera, etcétera. Pero el texto dice, todas las cosas ayudan para bien a los que creen. Porque en la soberanía de Dios todo tiene un plan y un propósito. Aún las cosas que a nosotros nos parecen mal, para Dios tienen un propósito. Entonces, aunque no es fácil de asimilarlo, pero el hecho de que a algunas personas les lleve más tiempo arreglar su estatus migratorio también tiene un propósito. Porque eso nos recuerda que seguimos dependiendo, a pesar de los méritos personales, seguimos dependiendo de la gracia de Dios y no necesariamente del sistema migratorio, que nos guste o no, es un sistema corrupto, porque es humano, ¿verdad? Todo sistema humano tiene algo de corrupción. Pero como verdaderos creyentes que proponemos o enfatizamos la soberanía de Dios, en realidad esa creencia determina cómo nos comportamos, ¿verdad? Cómo vivimos la vida que Dios nos sigue regalando. Entonces, por eso vemos personas creyentes, devotas, sinceras, que están todo el tiempo reclamando a Dios o reclamando a la vida, y personas que a pesar de todo sigan agradecidas con Dios y con la vida. Depende, ¿no? O sea, ambas personas son creyentes, es decir, ambas personas pertenecen a lo que nosotros conocemos como el cristianismo, pero su forma de reaccionar y su forma de vivir es diferente, porque la manera como crees le da forma a la manera como vives, ¿verdad? La manera como creemos le da forma a la manera como vivimos. De tal forma que una persona que se hace todos los exámenes habidos y por haber, o una pareja, porque yo soy de la opinión que no solamente lo debe hacer la señora, también lo debe hacer el señor, y determinan que no pueden tener hijos porque ella o él son estériles. Conste que también hay hombres estériles para ir rompiendo ese tabú de que si no se tiene hijos porque la mujer no está bien o no está en condiciones, o dirían en el mundo no sirve, ¿verdad? También el hombre puede ser estéril, pero por eso creo que si es una pareja deben hacerse ambos todos los exámenes. Pero si esta pareja cree en la soberanía de Dios como una doctrina básica de su fe, van a llegar a la conclusión de que como hijos de Dios, como hijas de Dios, Dios debe tener un propósito y una razón por la cual no les ha dado hijos. Y que si Dios quiere, puede ser que los tengan de todas formas. Pero no se acaba el mundo para ellos y para ellas por eso, sino que siguen adelante con una actitud positiva, porque eso es lo que decimos en el servicio. Dios tiene control, pero no decimos de qué.
Que así decimos a cada rato, ¿no? Ah, no se preocupe, hermano, Dios tiene el control. ¿Del control de qué? Dios tiene el control de todo, es verdad, pero no solamente de algunas cosas. Pero una persona que no tiene una base sólida en cuanto a la soberanía de Dios, esa persona se deprime, y yo sé que es una noticia no agradable el decir no pueden tener hijos. El mundo se le puede acabar, puede tomar decisiones incorrectas, precipitadas, pero sigue siendo creyente. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La soberanía de Dios. Todas las cosas ayudan para bien a los que creen en Dios, que es soberano. Dios que es único, ¿verdad? Ya dijimos que no es uno entre otros, sino que es único. No hay dioses fuera de mí, dice Isaías. Entonces, hermanos y hermanas, sí, la manera de creer, repito, le da forma a la manera en que vivimos o a la manera en que nos comportamos, de acuerdo a esta doctrina. Quisiera escuchar algún otro comentario antes de ir al descanso. ¿Qué piensan sobre esto, hermano? ¿Ha sido esto parte de su fe hasta ahora? ¿Es algo que están descubriendo hasta ahora? ¿Es algo que no estaba muy claro para sus vidas? Me gustaría escucharles. Todavía vamos a hablar un poquito más cuando regresemos del descanso y traeremos a otros temas también relacionados. Como dirían en el culto de la iglesia evangélica en Guatemala, en los pueblos, el silencio indica que no hay. Y ahí se acabó. Y ya después alguna persona levantaba la mano y decía, hermano, sí tenía un canto, sí, pero no levantaron la mano y ya no hay. Seguimos con el servicio. Oh, hermano Marcelino, diga. Oh, no. Yo más me estoy riendo del comentario. No, es que en realidad sí es complejo. Es complejo el sabernos que somos cristianos, que somos creyentes, que estamos estudiando y de repente olvidarnos de que Dios es soberano, ¿no? Y nos desviamos, tristemente. Yo pienso que por lo menos yo personalmente, ¿no? Mi fe no ha estado al 100% todo el tiempo. Entonces, flaqueo, ¿no? Cometo muchos errores o no, precisamente por no reconocer eso, a pesar de que estoy consciente de que solamente es Él que tiene control de todo. De todos modos, los problemas de la vida y todo lo que le va pasando a uno, siempre se pregunta uno, ¿pero por qué, no? ¿Por qué a mí y no a aquel que es así, así, así? No. Entonces, siempre está uno así. Pero ya tomando en cuenta el pasaje de Romanos, que todos por bien para aquel que cree en Dios. No me queda otra más que analizar eso y aceptarlo al 100% de que así es. Hermana Raquel, gracias, Marcelino. Adelante, hermana. Yo creo que, digamos, es como la naturaleza humana, ¿verdad? Como cuando estamos pasando en momentos difíciles, yo creo que es como que un poquito nos hace, como dice el hermano, tambalear, ¿no? Pero yo creo que hasta en esos momentos ahí está Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, yo así cuando estoy pasando momentos difíciles, pues sí me entristezco, a veces como que decaen un poquito las ganas de seguir adelante, ¿no? Pero a mí siempre Dios me muestra, siempre, yo digo, siempre me hace ver que hay personas que están pasando mucho más, casos más difíciles y siempre me pasa eso, que yo me estoy quejando de algo y siempre hay una persona, o sea, se acerca una persona a mí o conozco de otros casos y yo digo, qué pequeñísima es lo que yo estoy pasando al lado de los demás. Y eso yo digo, es Dios que me está haciendo ver que me estoy quejando y lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que es Dios el que está ahí siempre, aún en esos momentos, ¿verdad? De desesperación o de tristeza, de lo que sea.
Entonces, pues sí, o sea, siempre, como dice, nuestra manera de pensar cómo es Dios, ¿verdad? De la grandeza de Él sobre nuestra vida y saber reconocerlo, quién es y que Él está en control de todo, ¿verdad? Gracias. No, gracias igual a usted, hermana, por participar. No sé si alguien tiene todavía algún otro comentario breve antes de ir Ah, al descanso. Jessica, yo, adelante. Después voy contigo, Auner. yo iba a decir algo personal, pues me gustaría compartir, es algo personal en mi vida. Ah, uno de mis hijos, el en medio, porque tengo tres, tiene una enfermedad, entonces le viene por ciclos y es difícil porque es física. Entonces, cuando le viene, o sea, últimamente, o sea, en esta temporada, que como está el frío y le ataca más, entonces se me ha hecho muy difícil aceptar. Yo pensé que ya lo había aceptado, dije, no, yo estoy en el control de esto, estoy aceptando su soberanía, lo que tiene en mi vida, pero ahorita como está comenzando un ciclo en él, es difícil. Y yo pensé que, y lo estaba comentando con mi esposo, yo pensé que ya lo había aceptado, pensé que ya había aceptado la voluntad de Dios en mi vida, en la vida de mi hijo, pero es difícil verla, es difícil cuando uno lo está pasando, porque, o sea, uno pasa por momentos de nuestra vida que estamos bien y vivimos agradecidos con Dios, pero cuando viene algo, o vienen por ciclos, porque nuestra vida viene, estamos momentos bajos, momentos altos, y ahí la vivimos, pero es difícil aceptar la voluntad de Dios y verla y ahí es donde viene nuestra fe, que tenemos que aceptarla y aceptar lo que Dios tiene en nuestras vidas, porque yo sé que lo que tiene mi hijo no es por casualidad o porque así tiene que ser, es porque Dios tiene algo. Yo creo que Dios tiene algo en la vida de mi hijo y me está enseñando a mí crecer en mi fe, porque esto es algo nuevo y no tiene muchos años, tiene nada más como 2 años, entonces estoy aprendiendo a aceptarlo, porque cada vez que viene, siempre caigo. Es difícil porque uno cae en depresión o se enoja uno, porque digo, estaba bien, pensé que ya se iba a componer, pero no. Esto es de por vida, porque uno está aprendiendo, estoy aprendiendo en mi fe a crecer y a enseñarle a él lo que tiene ahorita es por la voluntad de Dios, a fortalecer su fe. Entonces, ahí vamos, pero eso nada más quería compartir de que hay que aceptar la voluntad de Dios porque yo sé que es un plan de Él y a pesar de todo vienen bendiciones a nuestras vidas. Eso es todo. No, gracias, Jessica, por abrir tu Gracias, corazón. hermano. Es algo muy personal y la verdad es que dentro de todo este tema también seguimos teniendo la esperanza de que aunque sea una situación de por vida, Dios, que es soberano, también la puede cambiar. Es decir, no nos quedamos ahí contemplando el panorama y decir hasta que Dios lo haga, pero sí sabemos que en cualquier momento Dios nos puede sorprender. Dios nos sorprende muchas veces con cosas buenas, ¿verdad? A nuestra vida, pero también Dios nos puede sorprender con una situación familiar, así de que hay que seguir adelante. Y no es fácil, como tú dices, porque es un poquito rara la vida porque a veces le decimos a otra gente que es fácil, que tenga fe, que depende de Dios, hasta que nos toca a nosotros. Entonces ya cuando nos toca a nosotros nos damos cuenta que no era tan fácil como pensamos, pero sí seguimos creyendo de que Dios realmente sabe cómo manejar las cosas mejor que nosotros. O sea, por eso dice en sus cartas el apóstol, den gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, cualquier persona en su sentido normal diría, qué contradictorios estos cristianos, ¿cómo se ponen a darle gracias por eso? Bueno, es que eso nos enseña la escritura, que somos personas agradecidas con Dios porque sabemos que a la larga Dios va a tener algo que no entendemos ahora, pero que lo vamos a entender en otro momento, ¿no? Así de que gracias por compartir, Jessica, y personalmente me comprometo a orar por ustedes como familia para que Dios siga fortaleciendo sus corazones y les permita madurar, porque a veces las cosas nos sirven para ir madurando, ¿no? O sea, como que nos hacemos más fuertes, más sólidos, y eso es parte de la madurez cristiana. Gracias por compartir.
Auner. Ya se me olvidó. Ah, yo, yo creo, pastor, que también nosotros cuando entendemos la soberanía de Dios y aceptamos a Dios como Padre, porque a veces la falta de paternidad como cristianos nos hace retroceder o nos hace dudar en momentos difíciles. Entonces, cuando nosotros aceptamos la paternidad de Dios, creo que enlazamos un lazo mucho más fuerte que cuando estamos pasando momentos difíciles. Sabemos que Él es nuestro papá y que va a estar con nosotros en cualquier situación y que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar, ¿verdad? Entonces creo que como cristianos tenemos que aceptar la paternidad de Dios para que en los momentos difíciles podamos salir adelante. Sí, gracias, Auner. Estás tocando un punto muy sensible porque algunas de las personas, aunque estamos en esta clase, probablemente no tuvimos un buen modelo de padre. Y eso nos hace aferrarnos y ser más codependientes de la gracia de Dios, porque así es. A uno le enseñaron culturalmente a que de la familia no se habla mal, ¿no? Pero hay que ser íntegros y hay que reconocer que en las iglesias hay unas personas que la única figura adecuada que tenemos de lo que es un padre es Dios mismo, Jesucristo. Pero en la tierra no tuvimos esa figura, ese modelo. Entonces, sí nos ayuda definitivamente a valorar mejor que Dios es soberano, pero que no es un tirano, sino que es un soberano amoroso. Un soberano que gobierna su creación con justicia y con amor. Esa es la gran diferencia entre Dios o Dios de los cristianos y los soberanos de la tierra, porque tanto el faraón como Nabucodonosor, como el emperador romano, eran considerados supremos de la tierra, pero supremos tiranos, ¿verdad? Pero cuando los cristianos dicen por medio de la carta a los filipenses o por medio de Pablo, que Dios a Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre para que ante él se doble toda rodilla, está hablando de que es Dios que por amor envió a Jesucristo, su único hijo, que se desvació de su gloria para morir por nosotros, que es un Dios que gobierna basado en el amor y la justicia. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. No estamos hablando de un tirano, no estamos hablando de alguien que solo viene a dictar órdenes y que viene a celebrar juicio en contra de su creación, sino de alguien que gobierna con amor, de alguien que dan ganas y deseo de ser parte de su reino, de su gobierno, tanto celestial como terrenal. Vamos a tomar un descanso, hermanos, y les espero de vuelta a las 12:25. Gracias por compartir. Vamos a continuar, hermanos y hermanas. Quiero compartirles solamente que tenemos este entrenamiento para líderes el próximo sábado a las 4 de la tarde. Por si tienen en su congregación o conocen alguna amistad que se quiera beneficiar de este entrenamiento, está disponible. Es para los líderes de la iglesia nuestra, pero estamos abriendo la oportunidad si alguien más quiere ser parte o quiere de alguna manera, como dije, beneficiarse de este entrenamiento. El líder y la post-pandemia, y esta es la base bíblica, y nos vamos a estar enfocando realmente en la modalidad que cada vez está tomando más importancia a nivel de liderazgo, que es la modalidad de lo que se llama coaching, que se ve en los deportes, pero ahora también se ve en otras áreas empresariales, etcétera, etcétera. Entonces,
ese va a ser el enfoque, y si tienen a alguien que ustedes creen que recomendarían, pues avísenle, pasen la información. Estamos haciéndolo de 4 a 6 de la tarde el próximo sábado. Continuando con nuestro tema, vamos a terminar con lo que es la soberanía. Luego estaremos haciendo un breve repaso de la centralidad de la palabra de Dios en la teología reformada. Pero cuando hablamos, por ejemplo, y la adoración, perdón, cuando hablamos de la voluntad soberana, nos estamos enfocando en que Dios ejerce su voluntad independientemente de lo que nosotros pensemos o querramos que Él haga. Hay varias citas bíblicas aquí. Quien hizo todas las obras después del consejo de su propia voluntad. Todos estos versículos bíblicos refuerzan la idea de lo que es la voluntad soberana de Dios, que entendemos que regularmente Dios va a hacer su voluntad, pero no para mal, sino para el bien de su creación y particularmente de sus hijos y sus hijas. Cuando oramos de que Dios haga su voluntad es porque creemos que su voluntad es buena, no que es mala. El poder soberano de Dios, dice este pasaje: mira, yo soy el Señor, el Dios de toda la carne. ¿Hay algo imposible para mí? Aquí las bíblicas que refuerzan esta idea de lo que es el poder soberano de Dios. El poder en la Biblia se entiende de estas maneras. Las palabras son del griego, el dinamos o dinamis significa poder, y la exousia es la autoridad. En la soberanía de Dios operan ambos, es decir que tanto el poder como la autoridad provienen de Dios. Cuando Dios le da a los discípulos la facultad de que vayan y enseñen y prediquen, pero que también sanen, incluyendo el exorcizar o expulsar demonios, perdón. Dios o Jesucristo le está delegando a los discípulos tanto su poder como su autoridad, su dinamos o dinamis, como su exousia a la vez. Esto es algo que le corresponde solamente a Dios y no a sus criaturas. La autoridad soberana de Dios dice: pues el Altísimo Señor es terrible, Él es el gran Rey de toda la tierra. Aquí está toda esta base bíblica también para respaldar esta creencia de la autoridad soberana que solamente se le atribuye a Dios. Pasando a lo que es la centralidad de la palabra de Dios en la teología o el pensamiento reformado, es central no solamente leer, sino el estudiar su palabra, que es la que le da forma a nuestra manera de creer y nuestra manera de actuar. De acuerdo a los reformadores del siglo XVI, la Biblia, la Escritura, es la autorrevelación de Dios hacia el ser humano. Particularmente Juan Calvino decía que a través de la Escritura o de la Biblia, Dios se autorrevela a su creación, a su pueblo, a nosotros, y tomando como punto de partida esa realidad, entonces el creyente asume la responsabilidad de estudiar, no solamente de leer o de memorizar las escrituras. Martín Lutero hace un enorme aporte a este tema cuando dice que las escrituras se interpretan a sí mismas. Lo que él quiere decir en realidad es que primeramente relacionamos una parte de la escritura con otra para tener una interpretación adecuada. O sea, eventualmente se va a necesitar otro tipo de ayudas, de herramientas, pero todo estudiante de la palabra de Dios, cuando asume la escritura como parte de la centralidad de su fe, analiza, escudriña las escrituras, no solamente las memoriza. En realidad, no es que sea algo inadecuado, pero hay congregaciones donde el tema de la escritura es solamente leer y probablemente memorizar.
Esos dos temas son buenos, son apropiados, especialmente cuando se empieza a caminar en la vida cristiana o con los niños, por supuesto. Pero en la medida que un creyente va creciendo, va madurando, necesita también aprender a escudriñar las escrituras, porque desde el punto de vista reformado, el conocimiento real de Dios empieza con las escrituras. Es decir, que no empieza en otro tipo de recursos, sino con las escrituras. Adicional a eso, el verdadero conocimiento en la escritura, en la Biblia, es Jesucristo. Entonces, por eso es que existe este enfoque en escudriñar las escrituras. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos y a aquella gente que lo andaba siempre siguiendo para ver de qué lo acusaban, él les dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, nosotros y nosotras con la información con la que contamos hasta este momento, que es muy buena y es mucha, entendemos que la verdad es Jesucristo mismo. Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Ese Jesús es todo. En consecuencia, lo que necesitamos saber acerca de Dios lo encontramos en las Escrituras. Y la revelación específica o más importante es Jesús mismo. Entonces, hermanos y hermanas, como estudiosos y estudiosas de la Biblia, en realidad no debemos de empezar por otro lado que no sea el estudio de las Escrituras. Después, si necesitamos de alguna otra herramienta, entonces, pues obviamente acudamos a comentarios bíblicos, hablar con personas que tienen una experiencia importante, pero empecemos y guiemos a nuestra gente hacia el estudio de las Escrituras. Jesús mismo dice, ustedes la escudriñan porque saben que en ella está la vida eterna. Pero no están mal, no están equivocados, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que las Escrituras nos hablan de Jesús. Jesús es el conocimiento. Jesús es la verdad que necesitamos saber. Por lo tanto, la verdad en el pensamiento cristiano no es una idea, sino que es una persona, es Jesús. Entonces, esa es, hermanos, una de las razones importantes por las cuales la palabra es central en la teología reformada, más que cualquier otro elemento. La confesión de Westminster, que históricos dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito. Para todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más cuando que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Confesión de Westminster, y aquí hay uno de los pasajes clave para esto. Entonces, hermanos, la clave sigue siendo la escritura como central en el pensamiento reformado. Algunas definiciones en cuanto a la Biblia como palabra de Dios. Hay 3 definiciones que se fueron desarrollando a lo largo de la historia cristiana y aquí las comparto con ustedes. La palabra viva o encarnada es Jesucristo, la palabra escrita es la Biblia y la palabra proclamada es la predicación de la Biblia. Entonces, de esta manera es que los pensadores cristianos fueron definiendo lo que hoy nosotros conocemos como la palabra de Dios, ¿no? La palabra viva, Jesucristo, porque Él resucitó, porque Él vive por los siglos. La palabra escrita, que es la Biblia,
y la palabra predicada, que es ese sermón o esa predicación que se hace en los templos o en las iglesias. De tal modo, hermanos y hermanas, que predicar la Biblia entonces se convierte en una tarea importante, pero también una tarea que requiere responsabilidad. Es una tarea que requiere que el predicador o predicadora pueda aprender cómo relacionar lo que entiende o lo que comprende o lo que interpreta el texto bíblico con la realidad de la gente. Es decir, la predicación no debería pasar por alto a las personas, sino estar enfocada en las personas, ya sea sus desafíos, sus luchas, sus necesidades. La escritura debe estar relacionada, conectada a esas necesidades, y esa es una de las tareas importantes de cada predicador y cada predicadora. Por eso es que en una iglesia de tradición reformada normal, ¿verdad? O sea, tradicional, la centralidad de la escritura es sumamente importante. Por eso que se lee normalmente en las iglesias tradicionales, se lee 3 veces la escritura. Se lee el Antiguo Testamento, se leen los evangelios y se leen las epístolas de San Pablo, o las epístolas en general. En algunas iglesias por lo menos se leen 2 lecturas cada servicio, y el mensaje es que es la importancia del estudio y la predicación de la palabra de Dios. Pero también hay que comprender que en algunas iglesias ya casi ni se lee la escritura, ya casi ni una vez se lee. O depende mucho de la forma como cree la gente, de la forma de creer de cada persona o de cada iglesia. Eso depende de eso, ¿no? Pero sí, para la teología reformada, la centralidad de la palabra o la escritura es sumamente importante. Vamos a una más, después vamos a dejarles la oportunidad para que hagan preguntas. Dentro de esto, hermanos y hermanas, obviamente se da lo que es la adoración. Se entiende en la teología reformada que la adoración es la exaltación de la gloria de Dios, no del ser humano. Es la celebración alrededor de Jesucristo, quien es la palabra viviente. En el inglés antiguo, así era como se definía la adoración. Son 2 palabras, o sea que es una palabra compuesta. La primera, que quiere decir valor, y la segunda, que es atribución. O sea, la adoración es una atribución al valor de Dios, no a nosotros como seres humanos. La historia, nos demuestra que no solamente para los reformadores, sino para muchas personas, la palabra es realmente sumamente importante, su conocimiento, su estudio. Por ejemplo, Jerónimo o San Jerónimo dijo esto. Él fue el primer traductor de la Biblia al idioma latín, del hebreo y el griego al idioma latín. Y él dijo que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Y eso es importante no solamente en la adoración, sino en la vida cotidiana. Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, con tantas personas que ya ni en el servicio quieren leer la Biblia, porque ya no abren su Biblia ni su teléfono, sino solamente se dedican a medio escuchar lo que leen y eso es todo? ¿Qué piensan de esto? Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. ¿Por qué diría eso, Jerónimo? A ver, les escucho. Yo pienso que tal vez porque él vio la importancia de en el momento de leer la Biblia, cómo el Señor te habla y te transforma, es la misma voz de Dios hablándote. Entonces, no podemos ignorar al Señor. O sea, una manera de ignorarla, pues es no leyendo la Biblia. Y pienso que la gente ha caído, bueno, mucha gente ha caído en eso porque no siente la necesidad de que, o no quiere que Dios le hable, no, que sienten una vida cómoda, que tienen miedo a que el Señor le diga algo que no está de acuerdo a su vivir de ellos. Gracias, hermano Salomón. ¿Alguien más? Marcelino, adelante. Sí, yo creo porque tal vez
tradicionalmente en algunas denominaciones al Antiguo Testamento no se le da la importancia que tiene como el texto completo, la Biblia por completo. Para algunas denominaciones solamente es del Nuevo Testamento para acá, de los Evangelios para acá. Y lo demás es histórico, no es relevante. Yo pienso que por eso San Jerónimo dijo eso, porque ignorando todo lo demás, que todo lo demás habla de Cristo, es ignorar a Cristo. Gracias, hermano. Puedo hacer un comentario, no sé si me escuchan, qué tan mal me escuchan. No se escucha tan bien, pero dale, vamos a tratar de adivinar lo que está diciendo. Ya, voy a tratar de hablar un poco alargando las palabras. ¿Está bien? Sí, lo que dijo acerca de leer el Antiguo Testamento, ¿no? Al menos las epístolas. Ahora, pregunta, pero seguiría con la mente. Creo que sí, tiene que ver con el leccionario, ¿no? Estoy equivocado. Y las tres partes de lo que leen tienen el mismo, más o menos el tema similar, ¿verdad? Ahora, y también no necesariamente allí, ¿no? Como dijo Lutero, las escrituras se interpretan a sí mismas. En ese sentido, la importancia de ir para atrás y para adelante, digamos, ¿no? Desde los evangelios, ¿sí? Hacia las cartas, ¿no? Y también empieza hacia adelante o hacia atrás, porque depende de lo que se escribió primero, ¿no? Pero y hacia atrás, hacia lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en todo caso, mi pregunta sería, es necesario predicar, pero sí leerlas, yo no digo que no se lea, ¿verdad? Pero interpretarlas en la predica o no. Ahora, y lo otro, no sé qué también me estaba escuchando, lo que dijo San Jerónimo respecto a ignorar las escrituras, es ignorar a Cristo. Y no lo he desarrollado, voy a parar para no hablar mucho, pero muchas veces determinadas confesiones históricas o no ignoran a Cristo cuando comienzan a ignorar determinadas partes de la escritura o cuando comienzan a interpretarlas, hacer su propia interpretación, su propia doctrina, que no tiene necesariamente un fundamento bíblico, teológico, y se convierte en tradición. ¿No? Paro ahí. Gracias, Pepe. Y sin duda que se requiere de algunas herramientas importantes para hacer una mejor interpretación o una interpretación lo mejor posible, pero sí es un deber. Yo creo que cada líder en sus respectivas congregaciones tienen la responsabilidad de estudiar, de analizar y enseñar el texto bíblico de la mejor manera posible, ¿no? Una persona no debe conformarse solamente con escuchar una predicación. Si quiere realmente crecer y establecer bases sólidas, es necesario el estudio profundo de las escrituras, aun cuando esto a veces parezca en este tiempo un poco aburrido, un poco cansado, pero es necesario incluso crear maneras creativas o desarrollar maneras creativas para poder enseñar el texto, pero hay que hacerlo de todas formas. No sé si alguien más tiene algún comentario. Auner, adelante.
Sí, pastor, pienso que sí, sí es correcto lo que él dice, que ignoramos a Cristo cuando no leemos la palabra del Señor, porque a veces, bueno, creo que todos, hasta yo mismo lo he hecho, que a veces oramos y le decimos, Señor, quiero conocerte, ¿no? Y creo que una forma muy básica o muy buena de conocer a Dios es a través de las Escrituras. Pero a veces nosotros en nuestra religiosidad queremos conocer a Dios y que se nos presente, ¿verdad? Y conocerlo literalmente, y a veces no es así, sino que conociéndolo es a través de la Biblia, escudriñando su palabra. Y es algo de que yo he visto bueno, aquí es bastante, pero mucha gente está en contra de estudiar teología y dicen que no, que la letra mata, dicen, ¿verdad? Y yo no sé si han escuchado eso, pero a veces se queda uno como preocupante a lo que dicen, porque entonces, porque una parte de la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y yo estaba viendo unas estadísticas de que una persona decía que de 10 personas en la iglesia, apenas una leía la Biblia. Entonces es preocupante porque a veces Bien. tratamos de decir que conocemos a Dios, pero ni tan siquiera leemos la Biblia. Entonces, prácticamente habemos un montón de cristianos analfabetos en la iglesia, ¿no? Entonces, yo pienso que en este tiempo es preocupante porque como usted dice, vemos ahorita, bueno, yo pongo ejemplo en mi congregación, yo veo poca gente que lleva Biblia. Y como ya se las pasan en el screen en frente, ya ni se mosquean por abrir el teléfono. Entonces es preocupante lo que vemos hoy en día. Sí. Y somos responsables, realmente, nos guste o no, porque a veces nos queremos poner en la línea de los miembros de la congregación que están más atrás, cuando en realidad nosotros por estar aquí somos responsables. El conocimiento nos hace adquirir una responsabilidad delante de Dios. Entonces, creo que algo tenemos que hacer, algo tenemos que mover para que esto cambie y incentivar a la gente a que recuerden eso, ¿no? O sea, es el camino para conocer a Dios y su voluntad es la escritura, es el estudio de las escrituras. Ahora está claro que las personas que no saben leer y escribir tienen excusas, no tienen una razón válida y creo que ni Dios mismo los haría responsables, pero entre más se sabe, más responsables somos. Entonces, quiera Dios que esto pueda cambiar, porque escuché algo que decía Auner y que realmente es preocupante, y es el hecho que muchas personas están clamando, están prácticamente rogando a Dios que se manifieste a sus vidas, quieren conocerlo más. Yo no sé qué es lo que están buscando, no sé cuál es la manera que están buscando, pero la respuesta es la misma. Ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas está la vida eterna. ¿Les parece que ahí está? Ellas son las que dan testimonio de mí. El camino no empieza realmente con una experiencia, profunda de un éxtasis emocional, que eso es posible, pero el camino no empieza ahí, el camino empieza con el estudio de las escrituras. Así es que hay que tomar eso en consideración y hacer un discernimiento un poquito más razonable de lo que estamos supuestos a hacer como cristianos, que seguimos creyendo que la Biblia es la base de nuestra fe. No sé si hay alguna otra opinión o comentario, pregunta. Si no lo hay, vamos a continuar con algo más que nos hace falta aquí. El otro tema, hermanos, es lo que se llama la predestinación. Es un tema de la teología reformada, especialmente del calvinismo, y que se presta para muchas interpretaciones y hasta confusiones. Esta es una doctrina cristiana según la cual el destino final de una persona, ya sea la salvación o la condenación, es determinada solo por Dios antes de y aparte de cualquier valor o mérito de la persona.
El teólogo del siglo XX, Karl Barth, reelaboró radicalmente la doctrina de la predestinación. Sostuvo que la elección y condena divinas a la humanidad convergen, es decir, se cruzan en la elección divina y el rechazo de Jesucristo. En la resurrección de Jesús reside la salvación de toda la humanidad. Lo que está diciendo Barth es que la predestinación es una doctrina bíblica. La Biblia habla de la predestinación, predestinados antes de la fundación del mundo, pero que en la elección divina, es decir, en la elección y el rechazo de Jesucristo, esta doctrina realmente tiene su cumplimiento. De tal manera que una persona que razonablemente acepta la oferta de la gracia de Dios es una persona que puede garantizar su salvación a través de la resurrección de Jesucristo. Es decir, la resurrección es la base y la garantía de la salvación. Equivocadamente, muchas personas tomando como base y de una manera muy superficial la predestinación, tienen un comportamiento a veces que no refleja lo que es ser verdaderamente cristianos y cristianas y discípulos de Jesús. Personas que dicen que como son predestinadas, no importa el tipo de vida que vivan. De todas maneras, si Dios los predestinó, no importa lo que estén haciendo. En realidad no tiene que ver con eso. A leer el contexto general de la Biblia, Jesús mismo predica en el Sermón del Monte y dice que los justos o los árboles buenos, porque él usa esa comparación o esa metáfora, se distinguen en el mundo por sus frutos, ¿verdad? El fruto que damos, el comportamiento que tenemos, determina realmente quiénes somos nosotros. Como dijimos hace un momento, lo que creemos le da forma a la manera como vivimos. Si nosotros creemos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, aun cuando su gracia existe desde antes de la fundación del mundo, entonces los resultados de nuestra vida reflejan quiénes somos nosotros. Es decir, servimos, actuamos, participamos porque tenemos agradecimiento en el corazón porque Dios nos destinó, nos predestinó, nos eligió con el propósito de ser su pueblo que refleja su nombre, que refleja su evangelio en este mundo. Va a seguir siendo sin duda un tema de discusión en lo que es la predestinación, pero yo creo que lo importante aquí, hermano y hermana, es cómo usted se siente delante de Dios. Usted se cree una persona perdonada, una persona libre. Eso es lo que cuenta. Hace 3 años, para ser precisos, estábamos en un estudio de hombres y un hermano, después de todo, en ese tiempo estábamos hablando del Apocalipsis, pero de alguna manera estaba relacionado a esto. Y un hermano, pues no creo que haya tenido tan claras las ideas de lo que se había hablado, pero al final él dice, bueno, lo único que yo puedo decir es que si Jesucristo viene por mí, independientemente de que yo crea o no crea en lo que es la predestinación, lo que sí estoy seguro es que Jesucristo me ha salvado y que yo me voy con él. Eso es la única seguridad que tengo. Lo demás no me queda claro, salgo confundido con lo que se ha dicho aquí. Se paró y salió pues como los demás. Eso fue un día domingo. El siguiente sábado, el sábado de la siguiente semana, esas fueron sus últimas palabras en el salón, las últimas palabras que le escuchamos. Fue arrollado su carro por el tren, el tren del Amtrak aquí en Oakland, y murió en el instante. Ahí murió, ahí terminó su historia, pero él dejó esas palabras en los oídos de todos nosotros. No importa lo que sea, lo que esto signifique, lo único que yo sé claramente es que si Jesucristo viene por mí, Él me ha salvado y yo me voy con Él. Y al final eso es, hermanos. Las doctrinas existen ahí, algunos las practicamos, otros no, algunos las entendemos, otros no. Pero al final nosotros podíamos estar equivocados, pero Dios no se equivoca.
¿verdad? Su palabra es la verdad. Así que Dios siempre va a tener la razón. Nosotros intentamos definirnos qué es lo que creemos y qué es lo que practicamos, pero Dios siempre va a tener la razón sobre todas las cosas. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que tengan ustedes, hermanos, para ir terminando con nuestra clase de hoy? ¿Estamos? Bien, entonces a manera de resumen, hermanos, recordemos entonces que Dios como soberano, definitivamente eso sí es verdad. Dios tiene el manejo, el control de todas las cosas, de nosotros, de nuestras vidas, de lo que tenemos y hasta de lo que no tenemos. Dentro de su soberanía, Dios ejerce su voluntad, pero su voluntad no va en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Independientemente que en un momento no comprendamos el porqué de las cosas. Dicen algunos estudiosos que el primer grito, la primera queja del ser humano hacia Dios, aún antes de que existieran las escrituras, fue precisamente ¿por qué? Una queja, un lamento de por qué suceden ciertas cosas y no las entendemos. Pero la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. Y si no lo entendemos en el momento, lo vamos a entender después. Pero Dios va a actuar siempre en favor de nosotros. Todas las cosas ayudan para bien a los que creen. Relacionado con esto, el estudio de la palabra de Dios, de la Escritura, debe ser una prioridad en la vida de cada creyente que quiere de verdad caminar a la luz del Evangelio. Dios se revela a través de su palabra. Dios revela su voluntad y revela su Hijo, que es el Salvador, a través de su palabra, la Biblia. Por lo tanto, necesitamos, como dijeron los reformadores, volver a la Biblia. Es decir, volver a examinar el texto y saber qué Dios nos está diciendo ahora en este tiempo a través de su palabra. Como personas que entendemos que le debemos a Dios gratitud, también, según este pensamiento, nos reunimos para adorar a Dios, pero no necesariamente para tratar de torcerle el brazo en el sentido de que nos dé todo lo que necesitamos y con urgencia. ¿Verdad? Y con urgencia. Sino nos reunimos esencialmente para exaltar su nombre, para glorificar su nombre por lo que Él hace con nosotros. Por lo que Él hace con nosotros y con nuestra familia, con nuestros seres queridos todos los días. Como dijo el salmista, por los beneficios que Dios sigue manifestando a nuestras vidas. Por eso dijo el salmista, mi alma debe alabarte. Todo mi ser debe bendecir tu santo nombre. No parte de mi ser, sino todo mi ser, por los beneficios que tú sigues mostrando o enviando a nuestras vidas o a la vida de cada uno de nosotros. Nuestra, entonces, adoración a Dios debe tener como punto central exaltar a Jesucristo, que es la palabra viva y que es la razón por la cual somos perdonados y por la cual somos salvos y salvas. Los demás elementos son solamente una añadidura a la centralidad de la adoración, que es la exaltación de la gloria de Jesucristo. Cualquier otro tipo de adoración, hermanos y hermanas, que tenga como fin exaltar nuestra humanidad y no a Dios, desafortunadamente tenemos que considerarla como una herejía. Porque el ser humano está demostrado en las Escrituras, ni merece ni debe aceptar la adoración. Eso se nota claramente en algunos ejemplos. Recordemos al apóstol con sus compañeros misioneros, cuando se rindieron, se arrodillaron ante ellos porque sanaron a una persona y ellos se rasgaron las ropas y dijeron, no
No hagan eso. Nos están confundiendo con dioses grecorromanos, con Júpiter y Marte, que eran los nombres que los romanos le dieron a las deidades más importantes. Nosotros no somos dioses, somos humanos como ustedes. Entonces, hermanos y hermanas, cada vez que notamos que alguien está desviando, ya sea una congregación, un grupo de creyentes o una persona creyente en particular, que está desviando su adoración hacia otra persona o personas, eso es una herejía. Es una herejía, porque no hay ser humano alguno, por bueno que sea, que merezca ser exaltado o adorado. Solo Dios. Y hay que tomar en cuenta que Dios es Dios, como dice Isaías. No hay otro fuera de él. Creer en Dios significa creer que no existen otros dioses, sino solamente el creador, sustentador del universo y de nuestras vidas. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana muy, pero muy productivo. Y esta tarde o mañana más tardar les enviaré el examen a quienes tienen que contestar el examen. Así que lo van a tener con ustedes y pueden tomarlo con mucha calma y entregarlo para el próximo sábado. Si hay alguna última palabra que quieran expresar, les puedo escuchar con mucho gusto. De nuevo, silencio significa que no lo hay. Entonces, que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana muy, pero muy productivo, muy bendecido. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo sábado a la misma hora.